Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Como os dije al principio, estas presentaciones, la intención era de gradualmente ir tema por tema, basado en su importancia y basado en los escalones. Obviamente no vamos a hablar de esto si no hemos hablado aún de la existencia de Dios, por eso hablamos del primer día de existencia de Dios, segundo día hablemos de las evidencias del Corán, las evidencias lógicas, las evidencias científicas. Hoy hablamos de la recopilación del Corán, ya que cuando le dices a alguien que el Corán tiene tal evidencia de que es certero o de que es cierto, él te puede decir sí, pero vale, fue una revelación de Allah, pero ¿quién me dice a mí que la gente, los seres humanos, no han cometido un error en el hecho de recopilarlo? Porque han pasado 14 siglos y eso es lo que ha pasado con otros libros divinos, como con la Biblia, por ejemplo, la cual entre los 12 discípulos y Jesús habían como 300 años de separación. Entonces, ¿quién te dice que esa recopilación de la Biblia, en este caso que estamos hablando, por ejemplo, no fue falsificada o agregada o basada en una nueva generación, una nueva sociedad, hubiera sido modificada un poco para que la gente no le fuera tan difícil seguirla, etcétera, etcétera? Entonces, por eso hablamos de la recopilación del Corán y hablaremos de la historia de básicamente cómo se recopiló para que no hubieran falsificaciones y para que a día de hoy tuviéramos acceso a la misma versión la cual los musulmanes tenían acceso en esos años, hace 14 siglos. Que eso es importante obviamente para ser una religión, sobre todo cuando toda la religión está basada sobre ese libro, ese código penal. Si cambias el código penal, entonces surgen diferencias entre la gente. Entonces, aviso, en esta presentación habrán muchas referencias con relatos auténticos del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo cual quedaría por cubrir, que demuestra que los relatos del profeta son fiables después de 14 siglos y qué sistemas nos enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam para que no fueran falsificados. Eso ya es relacionado con un tema dentro del conocimiento del Islam que se llama Mustalah al-Hadith, que es básicamente la terminología de los relatos del profeta, cómo se recopilan, cómo se conoce un hadith auténtico de un hadith no fiable, de un hadith hasan, que es bueno pero hay algo ahí que no es completamente auténtico. ¿Qué hace del Bukhari o Muslim los libros más auténticos después del Corán? Y lo cual hace que nosotros ahora sepamos todo esto, como por ejemplo lo que vamos a hablar ahora. Todo esto está basado en relatos del profeta. Obviamente yo hablo sabiendo ya que los relatos del profeta que voy a compartir con hoy vosotros son auténticos, pero puede haber alguien que diga, vale, pero ¿por qué? ¿Cómo me vas a demostrar algo si con lo que me estás demostrando yo no sé si es fiable o no? ¿Entendéis lo que quiero decir? Como ya sabéis, hay gente que se pregunta esas preguntas de entre nosotros, por eso digo este aviso. Luego, el Corán no fue descendido a la vez, pero parte por parte, ¿vale? A partir de eventos y situaciones durante 23 años. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a los 40 fue proclamado profeta. Y durante los primeros 10 años, él vivía en Mecca. En Mecca se le reveló partes del Corán, basado en eventos y en situaciones que pasaban. Luego, cuando hicieron el Hijra y el Medina, la cual es la ejira, le llaman en español, o la emigración, básicamente la mudanza de Mecca a Medina, por causa de cómo la gente les trataba en Mecca, ahí se siguieron revelando el Corán. ¿Qué diferencia hay entre las revelaciones makkiyas o madaniyas? Las revelaciones makkiyas están muy relacionadas con la creencia en Allah, la creencia en el día del juicio, la creencia en el infierno y el paraíso, la creencia, todo lo que se basa con creencia. En Medina, esa parte de revelación fue más relacionada con la jurisprudencia islámica, cómo rezar, cómo dar zakah, cómo hacer el umrah, cómo todas las reglas de cómo defenderse, de cómo
tratar con el no musulmán, de cómo tratar con tu mujer, con tu rey, con el que te gobierna. Todas estas reglas más específicas ya fueron en Medina. Así que de aquí lo digo porque Shahid, y de lo que aprendemos de esto es que Allah Azza wa Jal, a través de toda la revelación, lo hizo de manera que si tú desde el principio le dices a una gente, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, ya directamente te va a decir, no quiero hacer esto. Y hemos visto esto hace poco, que la gente suele argumentar la creencia, lo que es el principio. ¿Por qué? Porque premedita que luego va a tener que hacer algo entonces si esto es verdad. Y ya sabéis que el ser humano, el insan no le gusta eso, no le gusta ser musaitar, no le gusta ser muhayman, no le gusta que le dominen o que le den órdenes. ¿Te acuerdas del otro día, no, Fares? Cuando dijimos, pero no, entonces esto quiere decir, claro, si Dios no existe, entonces, si Dios existe, entonces quiere decir que tengo que hacer cosas, y como no quiero hacer cosas, entonces argumento con esto. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso Allah Azza wa Jal, durante 10 años no había ni rezo ni nada. Y había un tipo de rezo, un tipo de ibadah, un tipo de adoración en Mecca, pero no era con tantas reglas, solo era creencia. Tú crees en Allah Azza wa Jal, el día del juicio, el día de la resurrección y todo lo que es relacionado con la creencia, y de ahí eres musulmán. Vale, entonces fue descendido, no como un libro que baja del cielo, como hemos visto en la película de Moisés, de los 10 mandamientos, ¡pum!, el Corán revelado, no, a través de etapas. Pasaba, por ejemplo, Quraysh, o lo primero que se fue revelado en el Corán, como es muy conocido, es Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam subió a la montaña que llaman Jabal Hira, y ahí le vino el ángel Gabriel. El ángel, si me preguntas, pregúntame acá, aunque me cortes. ¿Qué es Iqra? Iqra, ahora lo voy a explicar. En la montaña de Hira, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, antes de ser proclamado profeta, subía a hacer ta'abbud, a hacer adoración, lo que hacen ahora, yo te diría, en el monasterio de Montserrat, donde básicamente la gente se aparta para adorar, para limpiarse espiritualmente, y eso es lo que hacía el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y ahí se le proclamó ser profeta. Le vino Gabriel, el ángel Gabriel, en forma de ser humano, y le dijo, Iqra, le dijo, lee. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo, ma ana biqari, no sé leer. Se lo dijo una segunda vez, una tercera vez, y luego le dijo, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Y le reveló la primera parte de Surat Alaq, que dice, lee por aquel que te ha creado, de como hablamos la última vez, un coágulo de sangre. Y eso fue lo primero que fue revelado, y luego la historia, bajó el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de la montaña y fue a su mujer Khadija y le puso, y le cubrió, y de ahí descendió la otra parte de las horas del Muddathir, el cual quiere decir aquel que se cubre, y tal y cual. No es el tema ahora. Al-Muhim, lo más importante es que fue revelado en 23 años. Allah Azza wa Jal dice en el Corán, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Los que se negaron a creer, dicen, aquellos que no aceptaron que Dios era uno y que era digno de ser adorado, le decían al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿por qué no le ha sido revelado el Corán de una sola vez? ¿Por qué no se le ha revelado todo el libro de golpe? ¿Por qué viene parte? Y Allah le dice al profeta que les diga, quieren decir que sepas que te lo he revelado gradualmente para dar firmeza a tu corazón. Como hemos dicho antes, si el Corán entero, con todas sus obligaciones y órdenes y todo, se te dice, mira, tienes que hacer todo esto, ¡pum! Allah dice en el Corán, إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا, te vamos a revelar algo que es pesado. Quiere decir que el Corán, la religión de Islam, sí es fácil, es una religión fácil. Una vez ya entiendes todo, que Dios existe, que todo básicamente te hace clic. Everything clicks, como dicen en inglés, todo hace clic. Pero cuando tú quieres, por ejemplo, como hemos visto hace poco también, si tú quieres entender, si tú ya desde el principio te estás preguntando cosas que
que están más allá de la creencia de Dios, ¿para qué preguntarte esas cosas cuando ni siquiera has pasado por el primer eslabón o el primer capítulo? Entonces, ¿qué digo con esto? Allah Azza wa Jal dice aquí en esta aleya, y ahora lo vemos de Ibn Kathir dice, Abdurrahman al-Sa'di, que es otro tafsir, dice, el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, dice, porque cada vez que le desciende algo del Corán se siente más tranquilo y le ayuda a ser más firme, especialmente cuando las situaciones causan preocupación. De hecho, la revelación del Corán, cuando pasa algo, tiene una importancia grandiosa y mucha firmeza, aún más que si fuera revelado antes de tal situación y se acordara de tal revelación para arreglar su situación. ¿Qué quiere decir esto? Que si no pasara basado en situaciones, o sea, imagínate tú, te proclamas profeta y te pasa algo. Por ejemplo, cuando Quraysh, la cual era la tribu del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le empezaron a insultar y a decirle que eres un mentiroso y tal y cual. Imagínate que si el Corán hubiera sido revelado todo de golpe, 6.000 no sé cuántas aleyas, con 114 capítulos, imagínate lo difícil que sería de tú acordarte o volver al capítulo el cual habla de tal cosa, pero cuando de tal situación, pero cuando el Corán ha sido revelado basado en eventos y situaciones especiales, como por ejemplo el profeta le decía en la tribu de Quraysh, es un mentiroso, Allah descendía un Corán, diles a tal gente que si te dicen mentiroso que tal. Es como, subhanallah, me pasa esto, pensando como el profeta, me pasa esto y se me revela una aleya. Te da más, es una importancia grandiosa, yani, bueno, que es más, te toca más, te llega más, cuando es justo cuando te ha pasado la cosa. Tal como si tú, como un creyente, haces un dua, sales de casa y te pasa lo que habías pedido. Es mucho más que si ya lo tienes. Porque como dicen, si ya lo tienes, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Más o menos, relacionado en eso. Al-Muhim, esto es lo que Sheikh Abdurrahman al-Sa'di ha dicho. Y luego dice también, وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, en esa parte de esa leya, dice, te lo he revelado gradualmente. Significa, lo facilitamos y lo descendimos gradualmente, y todo esto demuestra la cuida que Allah dio a su libro, el Corán, y a su profeta Muhammad, descendiendo el Corán basado en las situaciones del profeta y para su interés religioso. Concluye aquí lo que dijo Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, queriendo decir que lo que hemos dicho, se descendía basado en situaciones que pasaban. Luego dice, وَقَالَ تَعَالَى وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا, en Surah Isra, dice a Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, dice, te he revelado el Corán en partes para que se lo recites gradualmente a la gente. Te lo he ido revelando poco a poco. Dijo el Sheikh Abdurrahman al-Sa'di en su tafsir, despacio para que reflejen y piensen en su significado y saquen de él sus ciencias. Queriendo decir, para que saques del Corán, por ejemplo, si Allah dice, Qul huwa Allahu ahad, ¿de ahí qué ciencia vas a sacar? Vas a sacar la ciencia de que Allah es uno, digno de ser adorado. Was-Samad quiere decir que no necesita nada. Cuando tú entiendes esto, puedes responder a cosas y entiendes cosas como lo que estábamos hablando el otro día de si Allah es omnipotente o todopoderoso o capaz de todo, ¿por qué necesita crear a ángeles? No lo necesito, Él es as-Samad. No necesita a nada con él. Y él es el Ghani, wa nahnu al-Fuqara. Él es el rico, el que no necesita nada. Al-Ghani quiere decir el que no necesita. Wa nahnu al-Fuqara, y nosotros somos los que necesitamos a él. Con esto fortalecemos o enfatizamos en el factor de que poco a poco, en partes, durante 23 años, fue revelado el Corán. Luego, Allah no hablaba directamente al profeta, sino que lo hacía a través del ángel Gabriel. Esta parte de la presentación, aquí os estoy dando puntos que son claves antes de que hablemos de lo que vamos a hablar luego. O sea, que sepas primero que el Corán fue revelado en 23 años, que sepas por qué fue revelado en 23 años, el por qué y tal y cual. Ahora, este es otro punto que es importante también de saber antes de que vayamos a los otros puntos. Allah cuando revelaba el Corán, no era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que escuchaba una voz y de ahí decía que era la revelación, sino que el ángel Gabriel, Jibril en árabe, descendía en forma
de ser humano, la mayor de las partes, o la mayoría de las veces, y a veces escuchaba el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Jibril, al ángel Gabriel. Aquí dice Allah Azza wa Jal: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Dile, oh Muhammad, a quien sea enemigo del ángel Gabriel, que él es quien descendió la revelación a tu corazón con la anuencia de Dios, es decir, con la confirmación o la permisión de Allah, confirmando los mensajes anteriores, quieren decir confirmando con el Corán, el Injil, la Biblia, los mandamientos de Moisés, la Torah, todos los otros libros que los otros profetas han traído. El Corán confirma esos libros. No el Corán es uno y no tenemos nada que ver con él. No, sino que lo confirma y lo completa. Que de hecho de esto hablaremos más adelante. En la Biblia también encuentras claras aleyas donde dice Jesús, alayhi salam, que la paz sea sobre él, que me tengo que ir para que venga el Espíritu Santo. Cuando miras en las versiones anteriores, ese Espíritu Santo era otra definición que le dieron. Y obviamente basado en todas las definiciones que han tenido, ahora le han dicho Espíritu Santo y de ahí ha salido la creencia de los tres, del Espíritu Santo, el Hijo de Dios y Dios. Que ya hablaremos más adelante sobre eso. Pero con esto quiere decir que el Corán confirma la Biblia, confirma la Torah, confirma todos los otros mensajes. Y el musulmán no puede ser musulmán si no acepta todos esos profetas también. Jesús, Moisés, David, Salomón, todos los que han venido. Como guía y buena nueva para los creyentes. Una buena noticia. Luego, aquí es otra prueba en el Corán también, que Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: oh Muhammad, no muevas tu lengua deprisa repitiendo la revelación, porque a mí me corresponde, o sea, yo tranquilo, yo la conservaré en tu corazón libre de toda tergiversación para que la recites, y cuando te la transmitas sigue atentamente la recitación, luego te explicaré claramente su significado. Esto es lo que dice Allah Azza wa Jalla al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando le descendía el ángel Gabriel, que aquí lo explica, es Allah enseñando, esto es Tafsir ibn Kathir, es Allah enseñando a su mensajero cómo recibir la revelación del ángel. ¿Qué pasaba? Porque en verdad el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba apurado en sus intentos de comprender la revelación y recitaba a la vez que el ángel Gabriel le recitaba. El ángel Gabriel le venía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y le decía: lee esto. Le decía, por ejemplo, ya ayyuhalladhina amanu, y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladhina amanu. Y Allah le dijo: la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Escucha primero, escucha al ángel Jibril y no te preocupes, no lo vas a olvidar. Escucha al ángel Jibril y nosotros nos hacemos responsables de mantenerlo en tu corazón. Solo escucha. La tuharrik lisanaka lita'jala bih. No repitas y muevas tu lengua rápido apresurándote. Luego dice: por lo tanto Allah le ordenó que cuando el ángel le traiga alguna revelación, debe simplemente escuchar. Allah se aseguraría de guardarlo en su pecho y le facilitaría recitarlo de la misma manera en que le fue revelado. Allah se lo explicaría, interpretaría y aclararía para él. Así que la primera fase fue recogerlo en su pecho, queriendo decir memorizarlo. La segunda fase fue la recitación, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lo recitara de manera correcta. Y la tercera fase fue su explicación y aclaración de su significado. Aunque fuera en la lengua árabe, hay muchas cosas las cuales el profeta sallallahu alaihi wasallam necesitaba explicación de lo que decía y a lo que se refería Allah Azza wa Jal. Y esas fueron las tres fases. De hecho, de aquí los sabios del Islam sacan la manera de cómo memorizar el Corán. Tú si vas a un profesor de Corán, así es como memorizas. Primero te lo lee él, como se lee correctamente, luego lo lees tú, si lo dices de manera incorrecta te corrige, y luego te lo explica, te explica el tafsir y el significado. Narró a Aisha, que esto es un hadith para enfatizar. Aquí os he traído solo hadithes y aleyas para enfatizar estos puntos que os he dicho que necesitamos saber antes de pasar a los cuales queremos hablar de ellos. Narró a Aisha, radiyallahu anha, al-Harith ibn Hisham le preguntó al profeta, sallallahu alaihi wasallam, ¿cómo te llega la inspiración divina? Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: de todas estas maneras, el ángel a veces viene a mí con una voz que se asemeja al sonido de una campana que suena
Y cuando este estado me abandona, recuerdo lo que el ángel me ha dicho. Escucho la voz de Jibril, que se parece a una campana, y luego me acuerdo. Y este tipo de inspiración divina es el más duro conmigo, queriendo decir que es el que le costaba físicamente y emocionalmente asemejarlo o asimilarlo. Y a veces el ángel viene a mí en forma de hombre y me habla, y entiendo y recuerdo lo que dice. Tamam, este es un hadith, lo cual enfatiza en cómo era revelado el Corán. Luego aquí Aisha, esto no me ha dado tiempo de traducir, pero aquí Aisha radiyallahu anha dice en un hadith bastante largo: وَلَوْ نُزِّلَ أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. Dijo Aisha radiyallahu anha en un hadith largo que si Allah hubiera dicho primero no bebáis alcohol, la gente hubiera dicho no déjame el alcohol, no me rayes, no me des ahora órdenes. Luego dice que si nos dijera no forniquéis, no os acostéis con el género opuesto sin estar casados, hubieran dicho no, tampoco, no queremos eso. Eso es como Aisha decía, cómo enfatizaba en el factor de que el Corán ha sido revelado por partes, por una causa y por una sabiduría especial, que si hubiera sido así de golpe, hubiera sido difícil. Por eso la persona que acepta el Islam al principio, no le puedes decir a la que va a hacer shahada, le puedes, vale, pues ahora lo que tienes que hacer es esto, tienes que dejar esto, tienes que hacer todo esto. Que tampoco es mucho, porque lo que es haram es menos que lo que es halal. Pero como cualquier otra cosa, como si te enseño, por ejemplo, a cómo llevar un negocio. Si te lo tiro todo encima de golpe, te va a costar entenderlo todo de golpe. Por eso ha sido revelado también, o ha sido reportado de Imam al-Zuhri, que dijo: "Man talaba al-ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan", que aquel que estudia el conocimiento de una vez e intenta adquirirlo todo de golpe, que ciertamente se le va a escapar todo de golpe. Que el conocimiento de hecho se aprende a través y tal como pasan los días y las noches, queriendo decir poco a poco. ¿Vale? ¿Os estáis cansando o no? ¿Me estáis escuchando? Sí, claro. ¿Me estáis escuchando, Moja? Sí, joder, sí. Tamam. Luego el Corán era preservado con la memorización, que esto es muy importante saber, y de aquí refutas el caso de que era muy difícil falsificar el Corán, porque cada vez que descendía algo era memorizado directamente, primero por el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después por los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dice en el Corán: وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. He hecho el Corán fácil de comprender y memorizar, pero ¿habrá alguien que reflexione? Vale, memorizarlo es muy fácil, pero hay alguien que reflexione y lo aplique, ciertamente, porque memorizadores del Corán hay un montón. Pero aquellos que reflexionan y lo aplican, ya ves los musulmanes aquí en España como están, bueno, en todos sitios, la verdad. El Islam es perfecto, pero los musulmanes no lo son. Entonces, aquí os doy un ejemplo de cómo se memoriza el Corán. Y así es como era memorizado también en los años del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Primero el profesor lee, que eso de hecho es un examen. Y luego el niño lo lee, o el estudiante. Y el profesor lo escucha. Está mirando derecha a izquierda, pero te digo yo que escucha. Yo tenía un profesor que tenía 5 de nosotros leyendo a la vez, y si alguno decía algo mal, directo su cabeza... No, ¿qué has dicho? ¿Me vuelves a decir? No, está mal. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que a través de los siglos, a través de los años, desde el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, así es como se recitaba, cómo se memorizaba el Corán. ¿Te acuerdas el otro día que te enseñé el imam de Medina? Sheikh al-Hudayfi, Ali al-Hudayfi. Cómo memorizaba siendo un hombre mayor. Así es como cualquier persona, cualquier musulmán, preserva y memoriza el Corán. Por eso... ¿qué pasó, por ejemplo, en la historia del Andalus aquí en España? Cuando entraron los no musulmanes con intención de batallar, su primera intención siempre era quemar los libros y quemar los Coranes para intentar deshacerse de la religión. Pero durante siglos y siglos eso ha sido imposible. ¿Por qué? Porque los musulmanes lo tenemos
en el corazón está todo memorizado. Si yo no memorizo, es que solo en Cataluña, ya no digo en España, solo en Cataluña, estoy seguro que hay, bueno, primero cuento todas las mezquitas, en cada mezquita hay un imam ya que ha memorizado el Corán, eso seguro. Y aún así, es que diría que así es, solo de a voleo, más de 5.000, y eso es poco, de 5.000 personas que han memorizado el Corán de la primera página a la última página. Queriendo decir que si hoy en día cogieras todos los Coranes y los tiras al mar, en 2 días, 3 días, tenemos un libro escrito otra vez. Porque todo el mundo lo ha memorizado. ¿Habéis visto la película el libro de Eli? De Denzel Washington. Sí. Esa misma manera, imagínate lo que enseña Denzel Washington en esa película. Una cosa, Así es la del ciego. es ciego, El que aprende la Biblia y que es ciego. pero no es ciego, no creo que sea ciego. Sí, creo que sí. Es la única que tienes del alfabeto. Bueno, Lo que yo me acuerdo hace tiempo la he visto, pero básicamente es como que ha sido... Tiene que llevar la Biblia a un sitio y la memoriza básicamente. ¿Y qué pasa? Que hay un momento que pierde el libro o como que le matan y luego se levanta y sigue caminando hecho polvo y luego llega a un sitio donde hay un hombre que sabe escribir y la escribe de su memorización. Pues tal como en el libro de Denzel Washington, en el mundo hay millones y millones y millones de musulmanes que memorizan el Corán de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahora vamos a entender. De la manera que, como Allah ha dicho, y hemos hecho el Corán fácil de memorizar. Por eso ha sido tan difícil el hecho de perder partes del Corán o que se ha falsificado. Cuando era revelado al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se lo dictaba a los compañeros y ellos lo memorizaban y lo escribían en trozos de madera o piel o piedra también, conservando aún más, para conservarlo aún más y facilitar su aprendizaje. ¿Vale? Lo primero que quería el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es que todo el mundo lo memorizara. Luego lo escribían y lo tenían ahí para no perder las partes. Pero todos lo tenían en el corazón memorizado, o la mayoría, digamos, de los sahaba y de los musulmanes en esos tiempos. De aquellos que escribían el Corán para el profeta, aquí he puesto unos nombres: Abu Bakr as-Siddiq, Umar ibn Khattab, Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Zubair ibn al-Awam, Amir ibn Fuhayra, Amr ibn al-As, وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد وابن العاص. وقيل إذ dijeron إنه أول من كتب له معاوية بن أبي سفيان. El primero que escribió para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue Muawiya ibn Abi Sufyan. Y luego Zayd ibn Thabit, que Zayd ibn Thabit era conocido como el jovencito de los Sahaba. Si me recuerdo bien, tenía como 19 o 20 años. وَكَانَ أَلْزَمُهُمْ لِهَذَا الشَّأْنِ وَأَخَصُّهُمْ بِهِ. Y era el que más focalizado estaba en ese trabajo, el hecho de recopilar el Corán y escribirlo para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No solo escribían el Corán para el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque como sabéis, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no sabía ni leer ni escribir, pero también escribían para ellos las letras que enviaban a los reyes, que enviaban a las tribus árabes, etcétera, etcétera. En el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se compiló o recopiló el Corán en partes, no ordenado como lo conocemos ahora. Antes los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, ellos en sus casas, muchos de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenían partes del Corán que escribían para su propia referencia. Lo escribían con tafsir, a veces con as-sabab, con la causa o en el momento o el evento por el cual ha sido revelada esa aleya, o por diferentes causas, pero lo guardaban en su casa. Y había muchos de los profetas, de los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenían partes del Corán guardadas en su casa. Y eso se compiló con partes. Como hemos dicho, el Corán fue revelado en partes. Entonces, en esos tiempos no estaba puesto junto, como lo conocemos ahora, del Baqara al Nas, sino que era el Baqara, un poco de Tawbah, un poco de Tawbah. You guys got me speaking English, huh?
un poco del Furqan, un poco de Nas, y estaba todo así en partes. Después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr as-Siddiq le precedió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siendo el emir de los creyentes. Se volvió el califa, como le llaman en español, o el emir, que de hecho son dos palabras que vienen de la lengua árabe. Entonces, ¿cómo pasó? Esto está todo explicado en este hadith. Lo voy a leer. Narrado de Zayd ibn Thabit. Todos los hadiths que os enseño hoy son auténticos también. Porque sé que luego, ya tú sabes, ¿cómo se llama en español? Los haters. Dicen, está hablando de su... Todo lo que os enseño con prueba, evidencia, hadith, sahih, auténtico. Dice, narrado por Zayd ibn Thabit, Abu Bakr as-Siddiq mandó que me buscaran. Esto habla Zayd ibn Thabit. Mandó a Abu Bakr as-Siddiq, cuando era el califa, el emir, mandó que me buscaran. Cuando la gente de Yamama había sido asesinada, es decir, varios de los compañeros del profeta que lucharon contra Musaylama, el Kazzab, fui hacia él, dice Zayd ibn Thabit, hacia Abu Bakr as-Siddiq. Y encontré a Umar ibn al-Khattab sentado con él, el cual era el otro gran compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr luego me dijo a mí, Umar ha venido a mí y me ha dicho las muertes fueron numerosas entre los qurra, aquellos que sabían el Corán de memoria el día de la batalla de Al-Yamama. ¿Vale? Hubo una batalla y en esa batalla murieron muchos de los compañeros del profeta, los cuales eran los mejores en la memorización del Corán. ¿Vale? Y eso le dio miedo a Umar ibn al-Khattab y fue a Abu Bakr y le dijo Umar, y temo que se produzcan más pérdidas graves entre los qurra, los que han memorizado el Corán, en otros campos de batalla, por lo que una gran parte del Corán pueda perderse. Porque como os he dicho, muchos sahaba memorizaban el Corán, todo lo que había sido revelado en ese tiempo. Todo lo que había sido revelado en ese tiempo lo memorizaban. Pero habían otros sahaba que conocían todo lo que habían ellos memorizado muy bien, pero no era todo lo que se había revelado. Uno conocía esta parte, el otro conocía esta parte muy bien, el otro conocía esta parte muy bien. Entonces Umar le dio miedo de que se perdieran partes del Corán y quedara el Corán con agujeros. Entonces, por lo tanto, sugiero que usted, Abu Bakr, ordene que se recopile el Corán. Esto se lo dice Umar a Abu Bakr. Sugiero a Abu Bakr, ya que Abu Bakr era... Sí, Umar ibn Khattab era un gran compañero del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero después de que la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se eligió a Abu Bakr as-Siddiq como el que le precediera, siendo el que toma la última palabra. Pero aún así, como veis, entre los sahaba tenían una cosa que se llama ashura, que se hablan entre ellos, hacen una reunión antes de conllevar una orden o un tema así de importante. ¿Me estáis escuchando o no? Antes de conllevar un tema importante. Entonces Umar le dijo eso al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Le dije a Umar, ¿cómo puedes hacer algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam no ha hecho? Abu Bakr le dijo al profeta a Umar ibn Khattab, ¿cómo puedes hacer algo o pensar en algo que el profeta no ha hecho? Aquí enseña una parte muy, muy importante de lo que llamamos el manhaj. El manhaj es la manera, la metodología de cómo el musulmán tiene que ser. El musulmán, todo lo que no ha hecho el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no lo hace. Y una de las reglas en usul al-fiqh, en los principios del fiqh, es que al-aslu fil ibada al-tawaqquf, que lo que es de normal en la ibada, en la adoración, es que te pares. Wal-aslu fi ghayr dhalika al-ibaha. ¿Qué quiere decir esta regla? Que tú, por ejemplo, si te preguntas, ¿esto es halal? Piensa, ¿está relacionado con la adoración de Allah? Por ejemplo, si te digo, por ejemplo, ¿es halal que yo me tiña el pelo, por ejemplo? ¿Está relacionado con la adoración de Allah? No está relacionado nada. Es algo que no tiene nada que ver con la relación. No está relacionado con el rezo, con la creencia de Allah. No está. Entonces, la base de eso es que está permitido si no hay una prueba del Corán o de la Sunna que dice que eso no está permitido. ¿Vale? Eso es esa regla lo que dice. Pero si es algo relacionado con la adoración, dices,
no lo voy a hacer si el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo ha hecho o hay una prueba o el Corán dice que se tiene que hacer. ¿Me entendéis lo que quiere decir? Pero, Más o menos. o sea, en vez de hacer la deducción, ¿a quién tienes que pedirle? O sea, ¿a quién le puedes No, pedir obviamente yo os estoy dando la regla ahora, pero tú normalmente, si no te ves, Allah dice en el Corán, "Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun". Pregunta a la gente de conocimiento si no sabes. Alguien que tú sepas que sabe más que tú no entiendes, se lo pregunta. Yo en ese caso te lo explicaría tranquilamente. Exacto, ok. Pero esa es la regla, ¿vale? Eso es para esto es un side note, esto es una nota aparte para vuestros beneficios. Tú me dices, por ejemplo, ¿está permitido que yo vaya en bici? Dices, no tiene nada que ver con la religión, no tiene nada que ver con el rezo, no tiene nada que ver con la creencia, no está relacionado con el team, ¿me entiendes? Entonces, la base es que está permitido. Pero si es algo con el team, como por ejemplo, ¿puedo rezar en vez de 4 rakas, 5 rakas en el Dhuhr? Ahí la base es que no tienes que hacerlo si el profeta sallallahu alaihi wasallam no lo ha hecho. ¿Una pregunta? Entonces aquí vemos, esto es el manhaj el muslim, la metodología que tiene que tener el musulmán. Yo solo sigo lo que pone el Corán y lo que pone la Sunna. También os digo esto para que tengáis cuidado. En el Islam hay más de 99 sectas, sobre todo en nuestro tiempo. A lo mejor una vez entras, como por ejemplo aquí delante de Cervantes hay una mezquita de Shias. Si quieres probarlo, ves y entra un día cuando recen, vas a ver cosas que no las has visto en tu vida. Ellos, esto no lo hacen. También puedes ir a otras mezquitas, los vas a ver dentro de la mezquita bailando. Luego, en el día de Ashura, los vas a ver en el Arco de Triunfo cortándose la espalda hasta que sangra. Cosas que dicen, ¿el profeta no lo ha hecho? ¿No lo pone en el Corán? ¿Por qué tengo que hacerlo? Y así es como se forman las sectas. Cuando ellos, basado en ta'assub, ¿cómo se dice ta'assub? ¿Cómo se dice ta'assub? El ta'assub es cuando te adheras básicamente a una persona solo por su persona. Ellos hacen eso con Ali ibn Abi Talib. Dicen, Ali, no, Ali. Y tan exagerados que son con Ali, dicen Omar y Abu Bakr, hasta a veces los insultan. Y hay sectas en el Yemen, lo llaman Rawafida. Una vez al año cogen una cabra y la torturan hasta que se muera diciendo que es la mujer del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O sea, hay sectas que llegan a un punto que dices, subhanallah, yani, se le ha ido ya la conciencia, que ya no son ni... Y ese tipo de gente se llamarán Muhammad, se llamarán Hamza, se llamarán todo lo que tú quieras, o sea, un nombre musulmán, y dirán Allahu Akbar y rezarán y harán Ramadán, pero hay cosas que hacen que te salgas de la religión de Allah Azza wa Jal. Y eso lo vimos otro día también cuando estábamos hablando con el Wali. El Muhim, punto aparte. Eso, el musulmán solo hace lo que pone en el Corán, lo que pone en la Sunna. Omar siguió recordándome aceptar su propuesta. Le dijo a Omar que yo te sugiero que pues, por la gran parte del Corán puede perderse. Por lo tanto, sugiero que usted ordene que se recopile el Corán. Omar le dijo a Abu Bakr Siddiq, te sugiero que se recopile el Corán, que cojamos todas las partes y las pongamos juntas. Luego Abu Bakr dijo, ¿cómo voy a hacer algo que el profeta no lo ha hecho? Esa fue el primer instinto, el primer reflejo. Luego dijo Omar, ¿cómo puedes hacer algo que el profeta le dijo a Omar? Y Omar dijo, por Allah, es un buen proyecto. ¿Vale? Esto no quiere decir que Omar al final hizo algo que el profeta no hizo, porque Omar y Abu Bakr y Uthman y Ali eran los compañeros del profeta Muhammad sallallahu y hicieron muchas cosas, obviamente a través de la hikmah de Allah y a través de la permisión de Allah, que nosotros al día de hoy beneficiamos de ello. Y tenían el bastante conocimiento para hacer lo que llaman en árabe ijtihad, un esfuerzo académico, como fue este. Vale, veo y pienso que si esto no pasa, lo que va a pasar es que tal, y dijeron, vale, pues hacemos esto.
siempre y cuando no sea algo que obviamente vaya en contra las tradiciones o lo que Allah y su profeta nos ha enseñado. Obviamente si Omar dice, lo que vamos a hacer es, en vez de rezar 5 veces al día, vamos a rezar 2. Ahí ya no llegamos. Omar y los Khulafa Rashidin agregaron cosas como estas, las cuales no iban en contra de lo que Allah y su profeta nos enseñaron, pero eran como una ayuda para que eso se preservara. Tenemos eso claro, ¿eh? Luego dijo Omar, es un buen proyecto. Luego Omar siguió recordándome, queriendo decir, siguió empujando, diciéndome, a aceptar su propuesta hasta que Allah me abrió el pecho, queriendo decir esto, en árabe dice sharaha sadri, queriendo decir hasta que me sentí tranquilo con esa opinión y la cogí, hasta que me abrió mi pecho. Y comencé, y esto, imagínate como leer esto en español sin que te lo explique. ¿Cómo que le abrió el pecho? ¿Cómo? ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso cuando en las tradiciones, por eso es muy importante aprender árabe, porque en las traducciones pierdes mucho significado. Y comencé a dar, y claro, esto es una traducción de una expresión. Sharaha sadri. Es como si traduces al inglés, dio una vuelta a la manzana. La persona lo va a ver y va a decir, ¿cómo dio una vuelta en la manzana? ¿Cómo? ¿Sabes? Por eso la traducción, que de hecho el otro día no está la ONA, la traducción también, lo que me enviaste, es importante saber sobre el tema en sí. Cuando traduces sobre el tema en sí, sobre las dos lenguas, las tienes que dominar y también entender, porque tú cuando aprendes una lengua aprendes la cultura de la persona y de esa cultura salen estas expresiones, aprender las expresiones también. Si no, eso te vuelve un traductor novato y flojo cuando traduces. Entonces le abrió el pecho a darme cuenta de lo bueno de la idea que Omar había realizado. Luego entonces Abu Bakr dijo a mí, queriendo decir a Zayd ibn Thabit. Perdona. O sea, entonces lo de abrió el pecho, ¿cómo se...? Lo abrió el pecho, queriendo decir, en árabe dices sharaha sadri. Cuando tú me dices, me propones algo y yo me lo pienso y luego digo, va, sí. Ahí se me ha abierto el pecho. Como que aceptas algo. Sí, cuando aceptas algo. Sí, más que convences cuando te vuelves tranquilo con una opción. Vale, sí, lo voy a hacer. Entonces Abu Bakr dijo a mí, a Zayd ibn Thabit, eres un joven sabio y no tenemos ninguna sospecha sobre ti. Queriendo decir, no conocemos nada malo sobre ti. Tenemos confianza en ti. Y solías escribir la inspiración divina para el mensajero de Allah, sallallahu alaihi wasallam. Así que deberías buscar las escrituras fragmentarias separadas del Corán y recopilarlo en un solo libro. Por Allah, si me hubieran ordenado cambiar, esto dice Zayd ibn Thabit, dice por Allah, wallahi, si me hubieran ordenado cambiar una de las montañas, no habría sido tan pesado para mí que ordenarme recopilar el Corán. Queriendo decir que hubiera preferido que me dijeran, coge esa montaña de ahí y ponla ahí, prefiero eso que me digan, ves a todos los sahaba y recopila todo lo que tenemos del Corán. Luego le dije a Abu Bakr, ¿cómo harás? Esto Zayd ibn Thabit también lo dijo. Así que aquí mirad el manhaj, esta manera, esta metodología que tenían los compañeros del profeta. Aquí Zayd ibn Thabit le dice lo mismo que Abu Bakr le dijo a Omar. O sea, todos los sahaba estaban en la misma metodología y creencia. Le dice Zayd ibn Thabit otra vez, ¿cómo vas a hacer algo que el profeta sallallahu alaihi wasallam nunca hizo? Abu Bakr respondió, por Allah es un buen proyecto. Le dijo lo mismo. Luego Abu Bakr siguió insistiendo o incitando que aceptara su idea hasta que Allah abrió mi pecho otra vez. Por lo que había abierto en los pechos de Abu Bakr y Omar. Por lo que había aceptado y había sido algo que habían aceptado Abu Bakr y Omar. Así que comencé a buscar el Corán y recolectarlo de lo que estaba escrito en él. Tallos de palma, piedras blancas, delgadas y también de los hombres que lo sabían de memoria. Hasta que encontré el último verso de Surat Tawbah, arrepentimiento, con Abi Huzayma al-Ansari, y no lo encontré con nadie más que él. El verso es, verdaderamente allí ha venido a vosotros un apóstol, Muhammad, de entre vosotros. La pena que recibáis
le apena que recibáis algún daño o dificultad hasta el final de Surat Bara'a o Tauba. Vale, eso es lo que encontró de Huzayma al-Ansari. Luego, los manuscritos completos, copia del Corán, permanecieron con Abu Bakr hasta su muerte, que era el Amir, y luego estuvieron con Omar hasta la fin de su vida también, porque Omar fue el Emir después de Abu Bakr as-Siddiq, cuando murió Abu Bakr. Y luego con la hija de Omar, que era Hafsa bint Omar, la hija de Omar. ¿Vale? Entonces, resumido, Omar le dijo a Abu Bakr, recopila el Corán porque se están muriendo muchos de los sahaba que han memorizado el Corán y que tienen el Corán. Luego Abu Bakr le dijo a Zayd, vale, pues escríbelo ya que tú eras el que lo escribía. Luego Zayd le dijo, pero ¿cómo vas a hacer algo que el profeta no ha hecho? Le dijo, inshallah, va a ser una cosa buena y beneficiosa. Luego lo escribió, fue a los compañeros del profeta y lo recopiló. Todo lo que existía de la revelación de Allah lo puso junto, no quiere decir en un libro, sino junto, todo en un sitio. De ahí se lo quedó Abu Bakr, se lo quedó después Omar cuando se murió Abu Bakr, y luego la hija de Omar. ¿Vale? Después de Omar fue el emir o el califa que vino después fue Uthman ibn Affan. Zayd ibn Thabit solo escribía, esto es un tema, un punto aparte, que Zayd ibn Thabit solo escribía aya por aya de quien lo escuchó y memorizó directamente del profeta sallallahu alaihi wasallam, ya que él también memorizó todo el Corán. Zayd ibn Thabit memorizaba todo el Corán, pero aún y así, él, esto también es una de las maneras, de los sistemas de los cuales vamos a hablar luego, de cómo no se falsifican los relatos del profeta sallallahu alaihi wasallam, porque quería, y así es como se enseñó el profeta sallallahu alaihi wasallam, de escucharlo directamente de quien lo ha escuchado el profeta. Y por eso en los hadices ves que pone tal, reportó de tal, reportó de tal, reportó de tal, y todos son conocidos. Si en esa cadena hay uno que no es conocido, que nadie conoce, dicen, pues todo el hadith es no auténtico. O sea, mira la precisión y lo meticulosos que eran en cuanto a recopilar algo, ya sea un relato, ya sea el Corán. Lo de los relatos vamos a hablar luego, pero el Corán, Zayd ibn Thabit solo iba a una persona y le preguntaba, ¿lo has escuchado esto directamente del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Le decía, sí. Si ese sahaba era conocido por su murúa y su madurez, y no se conocía que era un mentiroso, o no se conocía que había hecho algo mal en su vida, o no tenía ningún tipo de deficiencias personales o morales, entonces en ese caso se aceptaba su palabra. Si esa persona era mentiroso o hizo algo malo o tal cual, ya lo que le llaman en Mustalah al-Hadith, en la terminología del Hadith, ahí decíamos que no es thiqa, que no puedes tener confianza en él. Entonces no puedes coger nada que dice esa persona. ¿Vale? Entonces así es como Zayd ibn Thabit recopilaba el Corán. Y así se recopiló el Corán sin puntos ni vocalización la primera vez. ¿Vale? Así es como los árabes en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam escribían. Por ejemplo, كلنا نعلم أن العرب يستطيعون أن يقرأوا بدون التشكيل أو همزات من السياق، ولكن هل تعلم أنك تستطيع قراءة فقرات كاملة بدون نقاط كما كان يفعل الأسلاف؟ Y esto obviamente yo me tengo que pensar un poco aunque sepa árabe, pero los árabes, para ellos esto era como nosotros leemos español. Y así es como escribieron el Corán. ¿Vale? La primera vez que se escribió o que se juntó el Corán. La tercera vez que se recopiló el Corán fue en el tiempo del Amir Uthman ibn Affan y esta fue la última vez. ¿Vale? Se recopiló primero en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sitios separados. La segunda vez, en el tiempo de Abu Bakr, esas cosas separadas las cogió y las puso todas en un sitio. La tercera vez del Amir Uthman cogió todas esas cosas separadas que están en el mismo sitio y las puso todas juntas en un libro. En el tiempo de Uthman ibn Affan. Y aquí os voy a leer los ahadices que hablan de eso. Fue reportado por Ibn Daud en el Masahif de Ali ibn Abi Talib que dijo: oh gente, no exageréis vuestra rabia contra Uthman y no digáis sobre él excepto el bien en cuanto a los manuscritos y la quemadura de ellos. Ahora os voy a explicar por qué Uthman dijo de quemar las otras partes del Corán una vez cogió y lo recopiló todo en una. O sea,
aquí Ali ibn Abi Talib les dice a la gente, porque como os he dicho antes, hay gente y aquí empezaron los Shia también, que se adheraban a Ali ibn Abi Talib por su ser. Oh, yo soy Ali, los otros compañeros no son nada, yo Ali. Y eso empezó desde ese tiempo. Este taqdis al-ashkhas, el hecho de glorificar a personas e individuos. Entonces Ali ibn Abi Talib, sabiendo que hay gente que piensa así, dijo: no exageréis vuestra rabia contra Uthman y el hecho de que ha ordenado de quemar las otras partes del Corán, porque Allah no lo ha hecho. Porque por Allah no lo ha hecho lo que ha hecho, excepto que nosotros después de consultarlo con nosotros. O sea, no ha hecho lo que ha hecho excepto después de consultarlo con nosotros, los otros compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nos dijo, queriendo decir, Uthman les dijo al resto de los sahaba: ¿qué decís acerca de esta recitación? Porque se me ha informado que algunos dicen mi recitación es mejor que la tuya. Y esto es casi un acto de incredulidad. ¿Qué pasaba? Ahora os voy a explicar también qué pasó. El Corán fue revelado a la sab'ati ahruf, como ha sido revelado, de 7 modos diferentes. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar un poco de esto, para que entendáis esta parte. Y luego, ¿qué pasaba? Que alguna gente lo recitaba de esta manera y otra gente lo recitaba de otra manera. No estoy hablando aquí de las 7 diferentes recitaciones que conocemos ahora del Corán, sino 7 otros modos, que hay mucha gente que lo clasifica en el mismo sitio, pero no es lo mismo las 7 diferentes modos de recitación que los 7 modos de revelación del Corán. Ahora hablemos más de esto. Y dijimos, nosotros sahaba, ¿y qué opinas? Quieres decir, ¿y qué opinas tú entonces si esto es un acto de incredulidad? Porque en ese tiempo los árabes empezaban a decir: no, esta es mejor que la tuya. Esta recitación del Corán que tengo yo, o este modo de revelación es mejor que la tuya. Entonces eso se vuelve como un modo de incredulidad. Estás diciendo que esta parte del Corán es mejor que esa. Eso no se dice. Entonces los sahabas le dijeron: ¿y qué opinas tú? Y dijo: opino que agrupemos a la gente sobre un manuscrito para que no hayan diferencias ni malentendidos. ¿Vale? O sea, dijo: ahora sí, todas estas partes del Corán están ahí, pero en esas partes que se han ajuntado, hay en ellas esos 7 modos de la revelación, que son diferencias muy pequeñas. Ahora hablaremos de ello. Y opino que agrupemos a la gente en uno solo, para que no hayan diferencias. ¿Nos parece bien lo que opinas? Dijo: ¿quién es el más elocuente y que memoriza mejor el Corán? Preguntó Uthman ibn Affan. Y dijeron los sahaba: el más elocuente es Sa'id ibn al-As, y el que mejor domina la memorización del Corán es Zayd ibn Thabit. Dijo: pues que lo escriba alguno de los dos mientras el otro le dicta. Y así lo hicieron, y se puso de acuerdo la gente con un manuscrito. Luego dijo a Ali: por Allah, si fuera yo el emir en el tiempo de Uthman, hubiera hecho lo mismo. Queriendo decir que los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam no cogían, como hemos dicho antes, no... Mohamed, ¿qué? ¿Escucha o no? ¿Estás durmiendo? No estoy teniendo un problema. Los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no hacían algo, no cogían una opinión así grande que relacionaba el resto de la comunidad de musulmanes, excepto si hablaban entre ellos y hacían ashura, que le llaman. ¿Vale? Así es como pasó. Luego, ¿qué son estos 7 modos diferentes en la revelación? Fue reportado por Ibn Abbas, informó que el mensajero de Dios dijo: Gabriel me enseñó a recitar en un modo, solo una, cuando le recitaba a Jibril, de una manera solo. Y cuando le respondí y seguí pidiéndole que me diera más, lo hizo hasta llegar a 7 diferentes modos. Ahora vas a entender más cuáles son estos modos. Ibn Shihab dijo, comentando sobre este hadith, esos 7 modos son esencialmente uno, sin diferencias entre lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿Qué quiere decir? Que sí, hay diferencias en al-alfaz, en la manera de pronunciar ciertas cosas o decir ciertas cosas, pero eso no cambia lo que está permitido y lo que está no permitido. Quiere decir que estos 7 modos, no vas a encontrar un modo que dice: y no necesitáis rezar, y luego otro modo que dice: y tenéis que rezar, y luego otro modo que dice: bueno, podéis rezar si queréis. No, eso no pasa. Lo que pasa es, por ejemplo,
Lo que pasa es que Allah puede decir en el Corán, por ejemplo, y rezad porque es obligatorio para vosotros. Y luego en otro modo, y rezad, es obligatorio. Y luego en otro modo, es obligatorio que recéis. Esas son el tipo de diferencias que habían y estos 7 modos. Luego, Umar ibn al-Khattab dijo, escuché a Hisham ibn Hakim ibn Hizam recitando Sura al-Furqan. Esto es lo que pasó. Y aquí vemos también la personalidad de Umar y la al-ghira y la furia que tenía si alguien hacía algo mal relacionado con la religión. Dijo, escuchó a Hisham ibn Hakim ibn Hizam recitando Sura al-Furqan de una manera diferente a mi forma de recitarla, a la forma de Umar. Y el mensajero de Dios me había enseñado a recitarla. Y Umar la escuchó directamente del mensajero de Dios y escuchó a alguien recitarla diferente. Entonces, estuve a punto de hablarle bruscamente, pero me esperé hasta que terminó de rezar. Y luego, agarrando su capa por el cuello, agarrando su capa por el cuello, lo llevé al mensajero de Dios y le dije, mensajero de Dios, escuché a este hombre recitar la Sura al-Furqan de una manera diferente de aquella en que me enseñaste a recitarlo. ¿Vale? Cogió Umar ibn al-Khattab y lo llevó al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mira, este está recitando esto así. Y yo lo he escuchado de ti. Y yo lo estoy escuchando de tal. Y yo lo he escuchado de ti directamente de otra manera. Y luego le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, déjalo ir, queriendo decir, deja de cogerlo así. Y le dijo que recitara al hombre. Cuando lo recitó de la manera en que yo lo había oído recitarlo el mensajero de Dios, dijo, así fue revelado. Ese es un modo que fue revelado. Y luego me dijo que lo recitara y cuando lo hice, que lo recitara Umar ibn al-Khattab, y cuando lo hizo, dijo, así fue, también fue revelado. El Corán, luego me dijo que lo recitara, vale. Y luego dice, el Corán fue enviado en siete modos de lectura. Así que recita según lo que te resulte más fácil. Eso es lo que le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam a Umar ibn al-Khattab. Y como os he dicho, las diferencias no son muchas. Aquí tenéis una, por ejemplo. Este es un modo diferente. Dice, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah fatabayyanu. En otro modo, dice, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah fatathabbatu. Luego esto he hecho una búsqueda súper rápida en el diccionario. Aquí pone, tabayyana fi amrihi. El sinónimo es tathabbata. O sea que es un sinónimo, es lo mismo. Si dices, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah fatabayyanu, ¿no? It was told, with Try knocking this door right here. knocking the door. Yeah. Y dice, ya ayyuhalladhina amanu idha darabtum fi sabilillah fatabayyanu fatathabbatu, quiere decir exactamente lo mismo. Quiere decir exactamente. Pero suena diferente. Suena diferente, sin duda, pero es como si te digo, Abu Bakar, cuando llegues a casa, llámame. O te digo, Abu Bakar, cuando llegues a casa, dame un toque. Ah, vale, ok. El significado es el mismo. Vale, está siendo la misma pero de diferente manera. Sí, de diferentes maneras. Vale. Entonces eran las diferentes maneras, los 7 modos. Luego aquí fue reportado por Ibn Mas'ud que dijo, he escuchado los primeros recitadores, queriendo decir los sahaba, los primeros compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y vi que se asemejaban así que leed lo que se os ha enseñado y tened cuidado y no seáis meticulosos o discutáis qué es lo correcto y lo que no. Es tan solo como si decís ven o aproxímate. Y lo que utiliza son estas dos palabras. En árabe si dices halumma o dices ta'ala, los dos quieren decir lo mismo. Es como si dices en árabe ta'ala o aji. Es lo mismo, suena diferente, es lo mismo. Halumma, ta'ala, aqbil. Y así. Y eso es lo que Ibn Mas'ud ha dicho. Dicen los sabios, Abu Bakr recopiló los manuscritos y Osman recopiló la gente y les puso de acuerdo acorde a un manuscrito. Dicen los sabios del Islam que de la manera que lo definen, dicen que Abu Bakr cogió todos los manuscritos y los cogió y los puso juntos. Luego Osman cogió todos los manuscritos y juntó a la gente, a la comunidad musulmana, sobre un modo de esos 7 modos.
para que la gente no tuviera esas diferencias. No, pero Allah ha dicho es fatazabbatu, el otro no, fatabayyanu. Oh, pero no, ha dicho tal, esta es la mejor mía, esta es la otra. Porque los musulmanes, quieras o no, la religión sea tan perfecta, los musulmanes van a seguir teniendo personalidades. Van a decir, no, la mía es mejor, no, la tuya no, tú el otro va a venir, lo va a coger de la capa, lo va a llevar al otro. Y van a pasar este tipo de problemas. Entonces Uthman vio eso, llegar y dijo, vale, vamos a coger un modo solo, ya que todos los modos quieren decir lo mismo, y vamos a hacer un libro entero, y así es como los musulmanes no van a tener este tipo de diferencias. En este tiempo existió mosques. ¿Mezquitas? Sí, mezquitas. Sí, un montón de mezquitas. Y- La primera mezquita fue en Medina, Quba, la primera mezquita que se fundó. Quba, Masjid Quba, que está en Medina, en Arabia Saudita. Y luego había más, la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Este fue el principio de Islam o luego? En el principio de Islam. Al principio. Sí. El principio de Islam. Pero obviamente siempre han habido sitios de culto. Masjid, lo que quiere decir masjid en árabe, es un sitio donde te prosternas. Vale. Sajada es prosternarse, masjid es el sitio donde te prosternas. Pero siempre han habido en la historia del mundo sitios de adoración. Antes de que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fuera profeta, había Mecca ya, y Mecca era un sitio de culto. Lo que pasa es que la gente ahí adoraba estatuas, Ah, pero era un sitio de adoración. Entonces, ¿Islam existió antes de Mohammed? El Islam siempre ha existido, desde el Vale. principio de la vida. El Islam es la sumisión a Allah. Vale. Islam no está... Mucha gente relaciona Islam, árabe, Claro. barba, Arabia Saudita, país. No, el Islam es sumisión a Allah. Eso es lo que quiere decir. Viene del verbo en árabe, aslama, yuslimu, aslim, islamun, muslimun, muslam. Esa es la conjugación en árabe, que es como si dices en español, se sometió, me someto, someterse, el sometido, lo que es sometido. Esa es la conjugación. Vale, Aslama, yuslimu, y el que hace la acción es muslim. Vale. Literalmente traducido, sometido a Dios. Quieren Por eso decir, meto las otras religiones también, como la Moses, la Jesús y todo eso. claro, todos eran sometidos. Vale, ahora entiendo. Por eso si lees la Biblia, habrá momentos que verás, y me sometí al Señor. Quiere decir, si lo traduces al árabe, wa aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu, de Islam. O sea, es solo lo que cambia es la lengua. Vale, vale. Y eso es lo que dicen los sabios. Y luego, el Corán que leemos hoy es el manuscrito recopilado en el tiempo de Uthman. Ese es el que leemos hoy en día. ¿Vale? Entonces hemos llegado al final. Temas por cubrir, como dijimos la última vez, teníamos cómo fue recopilado el Corán, ya le hemos hablado la historia. También hemos hablado de las maneras específicas para que no hayan falsificaciones en el Corán. Ahora falta en los relatos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luego hablaremos de los otros libros divinos, la Biblia, la Torah y la obligación de creer en ellos, y los otros profetas y los otros enviados. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Si tenéis preguntas, podemos hacer.